este pequeño vídeo vamos a explicar el modelo para una unión o tracción con tornillo pretensado. Vemos que tenemos dos elementos principales, esta chapa y esta otra chapa. Principalmente trabajarán a tracción. Los esfuerzos entre esta chapa y esta chapa se van a transmitir únicamente a través de la fricción de contacto entre ambas chapas y entre un tornillo pasador pretensado, como podemos ver, en sus zonas de fricción en la tuerca y en su zona de fricción un trozo de cabeza troncocónica. Podemos ver, primero podemos ver los diferentes elementos que componen este modelo. Podemos ver, por ejemplo, la superficie superior. Esta superficie superior tiene en el agujero un cambio de diámetro debido a esa cabeza troncocónica que va a hacer alojar al tornillo. Podemos ver en este esquema cómo el tornillo va a quedar alojado de forma que la cabeza esté perfectamente alineada y, por ejemplo, en estructuras aeronáuticas, otro tipo de elementos resistentes en los que no se quiera de alguna forma producir resistencia, por ejemplo, al viento, resistencia al agua, será conveniente que el tornillo quede enrasado con la superficie exterior, ¿no? Esta es la superficie exterior en este caso. Podemos ver, por ejemplo, ahora el tornillo, ¿no? Aquí vemos el tornillo, esa zona de cabeza troncocónica, y esta es la zona de la tuerca, ¿no? Que es donde se hace el pretensado del tornillo, ¿no? El apriete. Es importante destacar que el tornillo ejercerá fuerzas de fricciones a través de la tuerca y a través de la cabeza troncocónica, pero no tendrá contactos en el vástago. Vamos a ver, por ejemplo, la chapa inferior en este caso. Aquí la vemos que es un diámetro, en este caso constante, compuesto por, en este caso, tres sólidos. Dentro, tanto la chapa superior como la inferior está compuesto por tres sólidos, el tornillo por dos, y lo último que tenemos que visualizar, o podemos visualizar, ¿no? Puede ser ver en render, ver, por ejemplo, estos elementos de forma que veamos cómo efectivamente ese tornillo está sujeto, ¿no? De forma que la cabeza troncocónica en esta zona va a haber un contacto con la chapa superior y en esta zona inferior, a través de un sólido de contacto, va a haber un contacto con la chapa inferior, ¿no? De forma que si deseamos, por ejemplo, añadir a estos sólidos la posibilidad o añadir la posibilidad de ver los sólidos de contacto, va a quedar todavía más claro. Ahí vemos cómo tenemos sólido de contacto y la superficie troncocónica se ha de modelar con lo que llamamos liberación de superficie. Lo voy a mostrar ahora. Y ahora mostraré también los sólidos de contacto, ¿no? Los apoyos que se han definido, en este caso superficiales, de eje local. Vemos la superficie y vemos que se han impedido todos los desplazamientos en esa superficie. De la misma forma, en la superficie derecha vemos que se han impedido los desplazamientos o las deformaciones transversales, que bueno, realmente podría valorarse esa hipótesis, pero bueno, la idea es que la dirección perpendicular se pueda mover, es decir, que este punto se pueda mover hacia allá, ¿no? En cuanto a cargas se refiere, tenemos ese pretensado. Esas cargas se han introducido a través de parámetros, de forma que yo introduzco el axil N atracción. Podemos verlo aquí, atracción, y introduzco el pretensado, y automáticamente el programa, a partir de haber introducido estas fórmulas, dependiendo de los diámetros, y en este caso la superficie, calcula la fuerza por unidad de área, de forma que yo meto solo el axil atracción y el pretensado del tornillo y soy capaz de valorar este modelo, ¿no?
Voy por último a hablar un poco de los materiales utilizados. Bueno, todo es acero 235. Hay otro tipo de aceros que bueno, solo he puesto un 275 para las chapas, por ejemplo, y un 235 para el tornillo. Habría que meter el verdadero material para ese tornillo, ¿no? Normalmente es acero, aunque con una resistencia especial. Al ser acero quiere decir que bueno, lo que más importa, que es el módulo de elasticidad, es que bueno, es adecuado. El modelo que se refiere, el módulo de elasticidad, es el mismo independientemente de la resistencia del acero. Voy a mostrar los módulos de contacto. Tenemos contacto, en este caso, de fricción rígida y un fallo bajo tracción. ¿Vale? La fricción rígida con un coeficiente de fricción de 0,3. Quiere decir que bueno, es capaz de dar cierta fricción al desplazamiento. Multiplicando la componente vertical por este factor, tendremos la cierta capacidad de dar ese rozamiento, ¿no? Todos los sólidos de contacto son igual, tanto los anillos superiores como los inferiores, 0,3. Aquí podemos ver, por ejemplo, el 5 y el 9 del anillo inferior, que como digo se apoya en el tornillo, de forma que vemos la visibilidad y vemos que ese sólido de contacto no se hace presión en la tuerca. También se hace presión en la cabeza troncocónica, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Y tenemos también el sólido de contacto entre chapa y chapa, que en este caso es el 6 y el 10, ¿vale? Yo he elegido esta zona de contacto porque al fin y al cabo es solo donde están en común, o en las posiciones en las que están en común en contacto ambas chapas, ¿no? Esas circunferencias, de forma que si hacemos una visibilidad vemos esos dos sólidos de contacto ahí, ¿no? De la misma forma, son sólidos de la misma forma, 6 y 10, 0,3, ¿no? Con fallo bajo tracción. Lo último que quiero mostrar de este modelo es lo que llamamos liberaciones de superficie. Para ello, en mostrar vamos a liberaciones de superficie. Aquí los tenemos en datos, las tenemos definidas aquí, liberaciones de superficie. Tenemos una por un lado y otra por el otro lado. Recordad que tenemos el tornillo, en este caso, hemos generado dos liberaciones de superficie, en esta superficie y en esta otra, ¿vale? Básicamente lo que le hemos dicho es que tenga un comportamiento fijo en U, X, Y en el plano. Quiere decir que no estamos considerando fricción en la cabeza del tronco cónica, aunque sí un posible despegue, ¿no? Como podéis ver, hemos puesto 0 y fijo si pi z es negativo. Es decir, si la cabeza troncocónica presiona la chapa superior, va a tener contacto. Si se despega, no va a haber contacto. Como veis, este sistema lo que hace es genera una superficie, una copia de esa superficie en el otro sólido, y conecta ambas superficies con unos elementos en cada nodo elemento finito, con elementos tipo muelle o elementos no lineales con los requisitos definidos aquí. Como digo, la idea es que esta superficie y esta superficie, que hace de contacto entre el tornillo y la chapa superior, hace de contacto entre el tornillo y la chapa superior, queda definido su comportamiento frente al despegue no lineal de forma adecuada, y frente al rozamiento no se puede llegar a modelar porque los sólidos de contacto aquí no se pueden aplicar, ¿no? Bueno, habiendo hecho esto, ya estamos listos para lanzar, por ejemplo, este cálculo, donde es un tornillo con un pretensado de 10 toneladas y una fuerza de atracción de 3,5 toneladas, ¿no? Muy bien, tras haber finalizado el cálculo ya podemos empezar a evaluar los resultados. Por ejemplo, podemos ver en este caso las deformaciones globales. Podemos ver incluso de forma animada esas deformaciones. Recordad que aquí tiramos con una tracción, ¿no?, que es contrarrestada con otra tracción por aquí. Hay que tener en cuenta que, bueno, debido a esos efectos excéntricos se produce un momento, ¿no?, en este sentido, ¿no?, en el sentido hacia la izquierda, ¿no? Con la mano derecha giro hacia la izquierda, ¿no? Y es ese giro que se está produciendo, ¿no? Podemos ver las deformaciones, por ejemplo, UI, vemos que
se ve, bueno, una deformación parte se va a ver debido a la fricción, ¿no? Tanto, bueno, la fricción entre el tornillo y la arandela, como la fricción entre chapa y chapa, que dependerá, por supuesto, del pretensado que hemos definido. Y bueno, esas son las deformaciones UV, pero también tenemos deformaciones UZ, básicamente, que son las que producen ese efecto de especie de flexión, ¿no? Por esos efectos excéntricos, de forma que si damos a U está claro esa deformación de flexión, ¿no? Si vemos un poco el esquema, lo que está ocurriendo de fuerzas es que, bueno, tenemos esa fuerza de tracción aquí, esa fuerza es contrarrestada por una fricción entre la chapa y la tuerca, en este caso del tornillo. A su vez, bueno, debido a ese efecto excéntrico por esa H1, ¿no? Lo que tenemos es que ese pretensado inicial que tenemos se va a sobrepresionar aquí, o va a haber una sobrepresión aquí, y aquí va a haber un relajamiento respecto a ese pretensado inicial, como digo, de forma que el tornillo va a estar sobrepresionado en esta zona. De igual forma, bueno, el contacto chapa-chapa, lo que va a producir en esta chapa inferior es un sobrecontacto, bueno, esa flexión que se ve claramente aquí, lo que produce es una, de alguna forma, una sobretensión ahí, ¿no? De igual forma, en la placa superior la sobretensión la va a tener ahí, ¿no? Por esa forma flexionada. El tornillo, como digo, va a tener esa zona de contacto aquí y esa zona de contacto aquí como grandes puntos fuertes de tensión, y básicamente se debe a ese efecto excéntrico, de forma que si yo comprimo por aquí, lo que se produce es una deformación en el otro sentido, algo tal que así, ¿no? En el caso de que comprimiéramos, ¿no? En el caso de tracción, pues bueno, hay todo un giro debido a esos efectos excéntricos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, si lo deseamos, ¿no? Solo el tornillo, para ello podemos cancelar la visibilidad, ¿verdad? Y podemos seleccionar, bueno, los elementos del tornillo. Generamos una visibilidad, ¿verdad? De forma que en vistas genera una visibilidad y le llamo tornillo. Y aceptar. Y podemos ver, por ejemplo, las tensiones de von Mises. En resultados vemos que estamos viendo las tensiones de von Mises. Como digo, si se ve la deformación claramente, hay una compresión, hay una presión excesiva ahí debido a ese efecto excéntrico, y aquí la cabeza troncocónica también se aprieta con la chapa superior, ¿no? De forma que, viendo tensiones, como digo, de von Mises, activamos las tensiones. Vemos que hay una sobretensión en esta zona, en el tornillo, y también una sobretensión un poquito en esta zona, ¿no? Al igual que en esta zona debido a la zona inferior, ¿no? Ese par. Podemos ver también, por ejemplo, la chapa inferior, ¿no? Podemos cancelar esta visibilidad y seleccionamos, por ejemplo, esta chapa inferior. Podemos hacer una visibilidad y en vistas, ¿verdad?, seleccionamos inferior. Vamos a aceptar, de forma que podemos ver, como digo, en la parte inferior la arandela está más sobrecomprimida aquí, por tanto hay una mayor compresión en esta zona, y fijaos que en la parte superior, debido al contacto chapa-chapa directo y el rozamiento, pues hay una sobrepresión en esta zona. Básicamente la idea es como la que estoy representando aquí, ¿no? Es una sobrepresión ahí de contacto tornillo-chapa y una sobrepresión aquí del contacto chapa-chapa, ¿no? Sobrepresión de contacto chapa-chapa y sobrepresión del contacto arandela o tuerca con la chapa inferior, ¿no? Podemos ver también, si lo deseamos, la superficie superior, ¿no? Sin más que seleccionar los objetos adecuadamente. Hacemos una visibilidad. Vemos que ya tenemos la chapa superior, generamos una nueva vista, le decimos superior. Y estamos viendo tensiones de von Mises, esas debido al contacto del tornillo. Fíjense que supera la tensión del límite elástico del material. Podría haber una plastificación local. Sería interesante analizar, por ejemplo, un análisis sin
tracción de las chapas, solo el pretensado que se le mete al tornillo y ver las presiones que se transmiten en esa placa de forma que no se comprima. Y luego, por supuesto, lanzar la tracción para ver esa sobre tensión de la cabeza troncocónica en esta zona, ¿no? El siguiente paso, bueno, se ve esa zona inferior de la chapa, como yo decía. Estamos viendo la chapa superior. Aquí hay otra zona de sobrecompresión entre chapa a chapa. Y bueno, si se desea, también se puede utilizar la herramienta insertar plano de recorte, de forma que somos capaces de ver, por ejemplo, a las diferentes alturas, ¿verdad? Somos capaces de movernos y ver la evolución tensional a lo largo del espesor. Incluso si lo deseamos, podemos calibrar los valores para que haya una mayor gradación, por ejemplo, de 20 a 43, le doy a rellenar, le doy a aceptar, el resto lo elimina y ves que se queda esa zona que tenemos más tensionada, ¿no? Y se ve, bueno, básicamente las zonas que tienen una tensión por encima de 20, es la zona próxima al contacto, ¿no? Al contacto de la cabeza troncocónica, ¿no? Podemos volver a ponerlo como predeterminado y aceptar. Además de haberlo visto, bueno, de esta forma también se puede ver, por ejemplo, en el plano XY. Y podemos ver, bueno, disculpad, ponemos el plano XY. El plano de recorte podemos cerrar, insertar, y el plano de recorte se ve ahí, ¿no? Básicamente era todas las opciones que tenéis. Espero que haya sido interesante y bueno, me despido.